Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a hacer una comparativa de lenguajes de programación. Vamos a ponerlos a prueba, no en cuanto a tiempos de ejecución, porque eso nos llevaría bastante más tiempo y seguro que haya algún desarrollador que lo ha hecho ya por ahí, que se me ha adelantado, pero sí lo vamos a hacer en cuanto a sintaxis, es decir, en qué lenguaje de programación necesito escribir menos código para poder hacer exactamente lo mismo. Evidentemente este vídeo, las líneas de código que voy a utilizar, pues está supeditado a mis conocimientos de programación exclusivamente. Seguro, y estoy convencido de que habrá alguien que lo haga con menos líneas. Pues es un reto también y me gustaría que me lo dejaran en los comentarios en el caso de poder hacerlo, ¿vale? Son muchos lenguajes de programación, son muchas sintaxis y evidentemente detrás de esto pues hubo mucho tiempo dedicado a aprender las sintaxis de estos lenguajes de programación. Por tanto, es evidente que en alguno seguro que hay alguna forma más rápida de hacerlo de la que yo os voy a mostrar. Si es así, de verdad dejármelo en los comentarios porque estaría muy bien y aprenderíamos todos. ¿Cuáles vamos a utilizar? Pues evidentemente los lenguajes de programación que a día de hoy son punteros, tanto en el desarrollo frontend como backend, como en el desarrollo de aplicaciones de escritorio más avanzadas para cualquier plataforma, ya sea Linux, ya sea Windows o evidentemente Mac, que son, digamos, la triada de sistemas operativos pues que se han comido al mercado, básicamente. Eh, Vamos a utilizar JavaScript, vamos a utilizar Perl, vamos a utilizar PHP, Python, Ruby, vamos a utilizar Go, vamos a utilizar luego Java y evidentemente mi amado C Sharp, que es el lenguaje de programación que a mí más me encanta y no porque sea de Microsoft. Podríamos utilizar también TypeScript, pero como es muy parecido a JavaScript y básicamente vamos a utilizar lo mismo salvando el fuerte tipado que tiene TypeScript, pues ese lo he omitido, ¿vale? Pero sí vamos a utilizar PowerShell, que es un lenguaje de programación que exclusivamente para administración de sistemas operativos. Creo que la consola de PowerShell también está disponible para otros sistemas operativos que no sea Windows. Evidentemente no viene integrada en el propio sistema operativo cuando la instaláis, como es en el caso de Windows 10, sino que habría que descargarla e instalarla. Nosotros lo vamos a hacer. Vais a ver la semejanza que hay con C Sharp, porque básicamente al final vamos a utilizar las librerías de .NET para hacer muchas cosas de estas. PowerShell nos da esa flexibilidad de acceder a .NET y evidentemente, pues, evidentemente con esa flexibilidad que nos da la sintaxis de PowerShell, ¿no? El tipado se lo pasa por el forrísimo y aunque evidentemente tenemos forma de poder darle un tipo a una variable, declarar una variable de un determinado tipo y que el propio compilador cuando ejecutemos el archivo ps1 pues nos dé error en el caso de que haya alguna conversión que no sea posible. Eso sí que se puede hacer, pero la flexibilidad que nos dan normalmente los scripts relacionados con los sistemas operativos, lo que es el shell script, pues es bastante grande, es bastante elevada en comparación con otros lenguajes de programación como César, por ejemplo, que es fuertemente tipado. Aunque sí que han últimamente en las versiones bueno, no te sabría decir exactamente qué versión, pero sí que han incluido el tipo bar y el tipo dynamic con el cual, pues bueno, puedes hacer básicamente lo que en JavaScript, que JavaScript se pasa el tipado, ya sabemos por dónde. Eh, César no es exactamente así. Si quieres programar con buenas prácticas de programación, pues lo mejor es tiparlo y no hacer lo que hacemos en JavaScript, ¿no? Que nos permite hacer básicamente lo que nos da la gana. Bien, ¿qué comparativa, sin enrollarme que me estoy enrollando demasiado, qué comparativa vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es ejecutar el mismo script en todos los lenguajes de programación, vamos a implementarlo con su propia sintaxis y vamos a ver en cuál utilizamos menos líneas, más líneas o si realmente, básicamente en todos utilizamos una funcionalidad muy parecida, que va a ser así, ya os adelanto que va a ser así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir una cadena, pero no lo típico de invertir una cadena de forma que el carácter 1 pase al último y el último pase al primero y se vayan intercambiando, formando así como círculos concéntricos todos los caracteres. Sí que vamos a hacer eso, pero por cada una de las palabras que compone la cadena de texto. Es decir, cada una de las palabras que compone esa cadena la vamos a invertir. De forma que tenemos la cadena en el mismo orden que la original, pero con las palabras invertidas. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar con JavaScript.
Bueno, adelantaros de que voy a utilizar Visual Studio Code. Para mí es el editor, el mejor editor que existe hoy a día de hoy en el mercado. Seguramente alguno pues no compartirá esta opinión y preferirá Atom o preferirá Sublime o VI o incluso el Notepad o el Notepad de Windows. Yo eso no lo recomiendo, evidentemente, porque es lo... sin IntelliSense y sin la flexibilidad que nos da Visual Studio Code, pues bueno, sería ridículo utilizarlo a día de hoy, salvo que tenga una memoria absolutamente increíble, ¿no? Para poder almacenar todas las funciones y todas las propiedades y parámetros que tienen los diferentes lenguajes de programación que hoy vamos a usar. Además de Visual Studio Code, voy a utilizar una extensión que es CodeRunner. CodeRunner no sé si está disponible en Atom Sublime, seguramente, o haya algo parecido, pero CodeRunner lo que nos permite es ejecutar los archivos que vamos a crear basándose en la extensión, lo asocia con las variables de entorno que tengamos en el sistema operativo, por tanto hay que tenerlas previamente configuradas, y en relación a esas rutas absolutas que tenemos en las variables de entorno, localiza lo que es el compilador y ejecuta el script. Es una aplicación, desde mi punto de vista, muy, muy útil y muy cómoda, porque nos evita andar escribiendo comandos de consola en el terminal para ejecutar los scripts, que bueno, cuando ejecutas uno pues no importa, pero cuando tienes que ejecutar el mismo 50 veces, pues la verdad es que es un poco cansino. Entonces con CodeRunner, simplemente con un shortcut que veréis en la documentación, que es Control-Alt-N, nosotros podemos ejecutar los scripts sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bien, pues entonces, sin más rollos, index.js. ¿Cómo creamos nosotros, cómo hacemos para invertir una cadena en JS, en JavaScript? Bueno, muy fácil. Vamos a crear una variable que le vamos a llamar resultado y, bueno, no voy a poner el punto y coma, porque el punto y coma es un retraso ponerlo en Node.js, ya que nos elimina, digamos, esa restricción que antes tenía JavaScript. Ahora ya no existe. Voy a utilizar la cadena directamente que vamos a invertir como un literal, ¿vale? Sin incluirla en una variable ni absolutamente nada, que lo correcto sería evidentemente incluirla en una variable para reducir al máximo el código que yo vaya a escribir. Entonces voy a poner esta cadena, va a ser invertida. Es lo que vamos a utilizar, es la cadena que vamos a utilizar en todos los lenguajes de programación que vamos a utilizar. Yo quiero crear para iterar por cada una de las palabras y poder invertirla, evidentemente necesito un array. Entonces un array, la forma de crearlo, que hay muchas formas, pero la forma más rápida de crearlo es con split. Split lo que me va a hacer es quebrar esta cadena de texto por utilizando como criterio este carácter que yo le pongo aquí, que es el carácter de espacio. Por tanto, lo que creará será un array en cuyos elementos contendremos individualmente cada una de las palabras que compone la cadena de texto que estamos utilizando. Una vez que tenemos un array, es bien fácil utilizar el for each para recorrerlo, y en el interior vamos a utilizar una función flecha, una función callback, y en vez de utilizar la sintaxis antigua, vamos a utilizar la sintaxis nueva del ECMAScript 6 y utilizar las funciones flecha. Las funciones flecha también las encontraremos en César y de hecho también las utilizaremos, que es la función lambda de muchos otros lenguajes de programación. Bien, el for each lo que va a hacer es recorrer cada uno de los elementos del array que le devuelve split. Esto, cuando encadenamos nosotros varias funciones con el punto, esto se llama encadenamiento, lo que se conoce en inglés como chaining. Es muy versátil porque la verdad es que es muy flexible el chaining, se utiliza muchísimo en cualquier tipo de lenguaje de programación de los de hoy en día, y digamos que es tendencia a hacer algo así, y a mí me parece algo muy atractivo a la hora de programar. El for each lo que va a hacer es recorrer entonces, como decía, cada uno de los elementos de la matriz que le devuelve split, ¿de acuerdo? ¿Y dónde los va almacenando? En item. Entonces nosotros vamos a utilizar item para invertir cada una de las palabras de manera individual. Las vamos a almacenar en resultado, por tanto las vamos a concatenar con este operador, y ahora lo que vamos a hacer es coger cada uno de los elementos y romperlos de nuevo con la función split, y de este modo, con el carácter vacío, lo que hacemos es romper cada una de las palabras en elementos individuales que van a contener las letras de las que se compone cada una de las palabras. Una vez que tenemos eso, utilizamos la función reverse de JavaScript,
que lo que nos hace es invertir los elementos de un array, es decir, el primero pasa al último y el último al primero y así sucesivamente con el resto. Pero el problema que tenemos aquí al concatenarlo es que esto nos va a devolver implícitamente, porque hay una conversión implícita, nos va a devolver una cadena en cuyos nos va a devolver una cadena que concatena con la coma cada uno de los elementos del array, y nosotros eso no lo queremos. No sé por qué JavaScript lo hace así, pero lo hace así. Es, digamos, para individualizar cada uno de los componentes del array del que, digamos, tomamos como origen para componer la cadena de texto. Pero es que es absurdo, ¿no? Separarlo por coma. Lo mejor sería separarlo por nada, o sea, por ningún elemento. Bueno, como lo hace así, y no vamos a cuestionar que lo programó en su momento, nosotros lo que vamos a utilizar es la función join para decirle que utilice el espacio en blanco. Es decir, que no utilicen nada, que no meta nada por medio de cada uno de los elementos del array. Y a continuación, en una línea adicional, lo que vamos a hacer es concatenar resultado con el espacio en blanco, para, quito el punto y coma que no es necesario, para que nos separe cada uno de los caracteres de la cadena invertidos ya con el espacio en blanco, es decir, como la cadena original que hemos tomado, pero con las palabras invertidas. Y ahora simplemente hacemos un console log, ponemos resultado, y en esto nos reflejaría visualizaríamos en la consola la cadena invertida. Vamos a verlo, a ver, vamos a poner output, y grabamos y pulsamos control alt n, y automáticamente tenemos aquí la cadena invertida por palabras, porque si os dais cuenta, esta cadena va, pero son palabras invertidas, ¿de acuerdo? Bien, pues ya lo tenemos por JavaScript. ¿Ha sido fácil? Bueno, ha sido intuitivo, ¿verdad? Porque creamos un array, recorremos cada uno de los elementos, descomponemos cada una de las palabras en un array de letras, y ese array lo que hacemos es invertirlo, y a su vez utilizamos join para que esa particularidad que tiene de separarnos los elementos cuando lo va implícitamente a convertir en un string, separarlos por comas, pues bueno, lo cambiamos por nada. ¿Se podría hacer mejor? Seguro. Incluso una función nativa propia nuestra, donde, teniendo en cuenta de que una cadena de texto en JavaScript no deja de ser un array de elementos, podríamos recorrerlo, y cuando encontremos un espacio en blanco, introducir hasta ahí esa cadena en otra variable temporal, invertir con un bucle, recorrer cada uno de los caracteres de esa variable temporal o intermedia uno a uno, invertirlos, borrar esa variable temporal y volver a hacer exactamente lo mismo con la siguiente palabra, hasta el siguiente carácter de espacio. Lo podremos hacer muy sencillo, sería una función nativa propia nuestra, pero teniendo en cuenta que JavaScript y cualquier otro lenguaje de programación nos proporciona todas estas funciones, a veces nos resulta mucho más fácil tirar de esto que programarlo nosotros, incluso penalizando tiempo, porque no sé el tiempo que nos va a llevar esto. Podríamos poner aquí pues un time y aquí otro time, y al final verificar a ver cuánto tiempo nos lleva esto, si es más efectivo que crear una función nosotros nativa con bucles. En este caso no vamos a hacer esa comparativa y quiero utilizar las propias funciones que nos proporciona el lenguaje de programación. Bien, lo hemos hecho en JavaScript. Vamos a continuar con PHP. En PHP va a ser muy parecido realmente. Los inconvenientes que tiene PHP es, pues bueno, por ejemplo, utilizar las etiquetas estas. Que hombre, esto cuando se va a integrar en un lenguaje de programación como, en una página web HTML, en un archivo HTML, pues me parece muy bien para diferenciar dónde empieza el código backend que se va a interpretar en el servidor. Sin embargo, para hacer un script de estos, tener que poner estas etiquetas ya me parece un retraso del lenguaje de programación, añadido a que hay que finalizar cada una de las líneas con punto y coma. Eso también me parece un retraso, pero en fin, el lenguaje de programación es así, su sintaxis es así, y nosotros no vamos a cuestionar eso. Vamos a empezar creando lo mismo, una variable resultado que va a contener cada una de las palabras invertidas. Luego a continuación vamos a hacer un for each también, en este caso con la sintaxis propia del lenguaje. Y aquí no existe un split explícitamente, aunque en versiones anteriores de PHP sí que existía la función split. En este caso no. En este caso la han sustituido. De hecho, la split, si la buscáis en la documentación de PHP, está deprecated, es decir, está obsoleta. Por tanto, tenemos que utilizar explode
Y explode nos va a pedir un carácter vacío y a continuación una cadena de texto que va a ser la que nosotros vamos a invertir, que va a ser la misma que en el ejercicio anterior. Esta cadena va a ser invertida. Bien, una vez que tenemos explode y evidentemente tenemos un array, que es lo que nos pide for each para recorrerlo, lo que tenemos que hacer es decirle en qué elementos queremos que nos incluya cada uno de los componentes del array. En este caso, como dentro del for each solo voy a utilizar una secuencia de código, es decir, una línea de código, no voy a abrir llaves, voy a utilizar pues esta flexibilidad que nos proporciona, que nos brinda el lenguaje de programación. Ya veremos cómo Perl, por ejemplo, no es tan flexible en este sentido. Y lo que vamos a hacer es sencillamente concatenar cada uno de los ítems con una función que se llama str. Bueno, esto lo hice mal, me debería haber empezado. Str ref, aquí la tenemos, que lo que hace es invertirme las palabras, es decir, cada uno de los ítems que vaya extrayendo de esta matriz, pues nosotros lo vamos a invertir con esta función. Es decir, esta línea básicamente es esta línea de aquí de JavaScript. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en este caso, pues PHP sí que nos proporciona una función que ya invierte la cadena. De hecho, str es de string y luego ref es de reverse, que es exactamente la misma función que teníamos aquí. Entonces, con dos líneas ya tenemos esto hecho. Ahora hacemos un eco y grabamos. Vamos a borrar la consola y ejecutamos el script. En fin, aquí me falta una cosa. Concatenar aquí el espacio en blanco. ¿De acuerdo? Porque si no, no me sale. Ejecutamos de nuevo y ahora sí que tenemos... Evidentemente hay un espacio en blanco aquí al final, porque es lo que hay. Es lo que anexa la última palabra invertida, pues también va a tener ese. Eso podríamos, evidentemente, condicionarlo de alguna manera. Validar tener en consideración ese carácter, y con un string, una función string o cualquier función que nos permita, o incluso un substring que nos permita recortar hasta el final -1, podríamos obtener ya la cadena invertida. Pero bueno, en este caso un espacio en blanco tampoco nos va a complicar demasiado la vida. Bueno, por tanto, si os dais cuenta, básicamente es muy parecido a lo que ya hicimos en JavaScript, lo único que en este caso sí es cierto que PHP nos brinda con esta función. Vamos a ver Perl, qué tal lo hacemos con Perl. En este caso vamos a crear un archivo index.pl y vamos a ver que es muy parecido en este caso a los lenguajes de programación que utilizamos antes. Lo que pasa es que sí que es cierto que en este caso vamos a escribir un poco más de código, porque, bueno, digamos que no es tan versátil como yo pensaba desde un principio que iba a ser Perl, o al menos la forma en que yo lo he programado. Vamos a utilizar un for each, si lo escribo bien, claro. Un for each, vamos a declarar la variable que va a contener los elementos de la función, del bucle, de la cadena, y evidentemente para esto tenemos que pasarle un array. El array lo vamos a obtener con la función split, y split funciona pues exactamente igual que funciona en el resto de lenguajes de programación. Esta cadena va a ser invertida. Si lo ponemos aquí, entonces aquí ya nos devuelve un array, toda esta función, y cada uno de los elementos los va a ir almacenando en $item. Este my que pongo aquí es como para declarar de que esta variable va a ser local dentro de este for each y que fuera del for each no va a existir, ¿vale? Sin embargo, Perl me obliga a abrir las llaves independientemente de que use una línea de código o no. Bien, ¿cómo voy a invertir cada una de las palabras? Lo vamos a hacer con una función substr. Vamos a obtener aquí, bueno, esto os lo explico ahora, ,1, y aquí vamos a poner $item. Perfecto, de este modo. Bien, y luego sí que no me lo permite la misma línea, tengo que concatenar aquí con el espacio en blanco. Bien, aquí imprimiríamos print $resultado. Bien,
vamos a grabarlo y vamos a verificar de que efectivamente hace exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona esto? Lo primero, el for each exactamente igual que en los otros lenguajes de programación, es decir, descompongo la cadena en una matriz separada, cada elemento va a ser una palabra separada por el espacio en blanco, a continuación ítem, $ítem va a contener cada uno de esos elementos. En resultado concateno cada una de las palabras ya invertidas. ¿Y cómo las invertimos? Bueno, para empezar, substring es una función que nos devuelve una subcadena de una cadena. Entonces, tomamos como referencia item, que van a ser las palabras, es decir, esta y así sucesivamente, y obtengo uno a uno cada uno de sus caracteres, ¿vale? Con el for, lo que hago es un rango que va desde 1 hasta la longitud de la palabra, en este caso de $item, por ejemplo, esta. Y este rango, el for, nos lo pasa a través de esta variable, $_ a esta función. Y veis que pone un menos. Bien, en Perl, cuando nosotros indexamos un array con un índice negativo, lo que hace es, en vez de empezar a indexar por el principio del array, empieza por el final. Es decir, si pongo -1, evidentemente empieza por el final, por el último elemento del array. Entonces, si este rango va desde 1 hasta 4, imaginaos en la primera palabra de 1 a 4, pues aquí empezará -1, que será la A, -2, que será la T, -3, que será la S y -4, que será la E. Por tanto, estoy recorriendo la matriz al revés y me devuelve un substring que almaceno en esta variable resultado, concatenándola con el punto, que es exactamente el operador de concatenación idéntico al de PHP. ¿De acuerdo? Por tanto, con esta línea, voy invirtiendo cada uno de las palabras, de los elementos que compone el array que tomamos como referencia, que no es ni más ni menos que la cadena esta de texto descompuesta en palabras. Esto no me permite concatenar en la misma línea porque me da error, ya lo he probado incluso poniendo aquí paréntesis, pues me da error, ¿de acuerdo? Entonces lo concatenamos en una línea adicional y luego por último ya pues lo imprimimos y el resultado, si veis, pues bueno, es el mismo que obtuvimos en los mismos lenguajes anteriores. Esta sintaxis sí que es algo nueva. Este for es un for implícito que ejecuta esto y lo aplica a esto, es decir, cada una de del índice que va incrementando en este rango de 1 hasta el largo de la palabra, pues luego se lo pasa a través de esta variable. Pues bueno, esto sí que es un poco nuevo, pero vamos a ver que en Python hay algo parecido. Quizá no exactamente igual, pero sí algo parecido. Bien, como veis, no ha cambiado, sí que la sintaxis sí que es un poco diferente, pero digamos que el objetivo obtenemos lo mismo y la funcionalidad pues viene a ser un poco parecida, y el número de líneas pues tampoco es que vayamos muy diferentes en estos tres lenguajes que hemos utilizado. Vamos ahora a pasar, vamos a ver el lenguaje de programación Python, que es uno de los más utilizados, y vamos a ver aquí cómo se invierte una cadena de una manera muy sencilla. Vamos a utilizar un index.py y vamos a empezar como siempre, resultado igual a cadena vacía. Aquí no necesitamos ni punto y coma ni absolutamente nada, y vamos recorriendo cada una de las palabras. Esta cadena va a ser invertida. Cada una de estas volvemos a utilizar split, y aquí lo que hacemos es concatenar con resultado el ítem, pero fijaos en esta sintaxis, en esta maravillosa sintaxis. Perdón, que aquí olvido siempre concatenar al final más así. Y entonces ahora ya hacemos un print, aquí es con resultado. Bien, grabamos, vamos a borrar esto para que no se nos mezcle con lo anterior y vamos a comprobar si esto hace... Vale, nos da un error. Vale, sí, me da un error porque aquí son 2 puntos. Grabamos, borramos y volvemos a ejecutar. Y como vemos tenemos otra vez la función
invertida. Bien, para invertir una cadena en... Bueno, aquí no voy a explicar el for item porque es exactamente igual. Si sabéis programar en Python, sabéis que esto no deja de ser un for each y que aquí le ponemos un array, que es lo que nos devuelve split, y que nos lo va pasando cada elemento por item. Luego, aquí lo que hacemos es invertir cada ítem. ¿Y cómo lo invertimos? Pues con la sintaxis, con esta maravillosa sintaxis de Python, que lo que hace es invertir las cadenas, ¿de acuerdo? Invierte cada una de las palabras. Y luego lo concatenamos con el espacio en blanco. Esta es una forma... En Python tenemos la posibilidad de hacer rangos dentro de una matriz, obtener subrangos, y sería simplemente hacer así 1, 2.2 y obtendríamos los elementos 1 y 2, y así sucesivamente con diferentes rangos que pongamos nosotros. Con esta sintaxis 2 puntos, 2 puntos, -1, lo que hacemos es invertir la cadena, es decir, nos obtiene desde el principio hasta el final todos los caracteres y empieza en el carácter -1. Esto le indicamos que empiece al revés y lo que hace es invertir cada una de las palabras. Fácil, ¿verdad? Digamos que es lo mismo que utilizamos antes, pero en vez de utilizar una función reverse o un bucle con una variable substring, etcétera, etcétera, lo que hemos hecho es utilizar esta maravillosa sintaxis que nos proporciona Python. Por tanto, para mí, por el momento, Python encabeza digamos, esta lista top de lenguajes de programación, al menos en este aspecto. Bien, Python ya lo tenemos ejecutado. Vamos ahora a Ruby. Vamos a ver Ruby qué tal funciona con este tipo de... Sí, salvar. Vamos a ir cerrando para que no nos llene la pantalla de etiquetas, de pestañas más bien. Index.rb. Bien. Vamos a empezar como siempre con un resultado donde concatenaremos y a continuación lo que vamos a hacer es ya utilizar como literal la cadena, como he hecho en otros lenguajes de programación, incluyendo Perl, que en un principio pues sí que había pensado esto, incluirlo en una variable, pero luego me di cuenta que era una absoluta estupidez pudiendo ya utilizarlo aquí. Cerramos este. Bien, esta cadena va a ser, bueno, me da con esto, va a ser invertida. Bien. Y utilizamos la misma función, split, pero para recorrerlo utilizamos un h, un do, y luego le pasamos con esta sintaxis de las barras verticales, que a mí me parece horrible, porque este carácter es horrible de sacar, ponemos item. De esta manera es el for each de toda la vida. Por tanto, este h va a recorrer el split. Esto es una sintaxis muy parecida a la que teníamos en JavaScript. Si os dais cuenta, un split y luego el for each, con una sintaxis evidentemente propia del lenguaje. Y luego el do, que es el bucle, lo que va a hacer es, item es el elemento, digamos, la función callback esta, que nos va pasando cada elemento del array, el each, nos lo pasa a través de esta variable. Y ahora lo que nosotros hacemos es concatenar resultado más igual item.reverse, que aquí no me aparece la función, reverse, y lo concatenamos con el espacio en blanco. Si ahora yo hago un puts, resultado, pero fuera del bucle, que no esté así, yo grabo esto, borramos esto y ejecutamos la función. Esto parece que está tardando un poco más, esperaba. Vale, tenemos un... sí, efectivamente, tenemos un problema aquí, porque aquí hace falta un end. Como veis, esta sintaxis es la del lenguaje y hay que respetarla. En este caso, no es como, por ejemplo, si tenemos aquí Python. En Python, si os das cuenta, el propio lenguaje interpreta de que todo lo que esté indexado a partir de esta línea, de este for, pertenece al bucle. Es decir, si yo esto lo indexara, me iba a imprimir resultado tantas veces como itere esta cadena, ¿vale? Este array que le devolvemos con split, que no es lo que queremos, evidentemente. Esto está muy bien. Esto es una funcionalidad que a mí me gusta. Nada de llaves, nada de rollos raros, ni de begin, ni end, ni do, ni end, ni la madre que lo parió. Lo principal es esto, una tabulación, un sangrado, y que automáticamente interprete el propio lenguaje de que eso pertenece al bloque ese. En este caso, con Ruby, pues bueno, tenemos que hacerlo así, no queda otra. Grabamos y ejecutamos.
y tenemos exactamente lo mismo, ¿vale? Ruby es un lenguaje de programación que a mí me gusta mucho, tiene una sintaxis muy agradable, a mí esto me gusta, lo que no me gusta son estas barras verticales, es un carácter que odio, porque no me parece nada fácil sacarlo. Prefiero las dobles comillas o algo a lo que estemos más acostumbrados. Yo este carácter solo lo utilizo normalmente como operador O de bits o operador OR en C y como pipe en algún shell script, pero vamos, que tampoco es que se utilice exageradamente mucho. Y este lenguaje de programación concretamente me ha sorprendido porque se utiliza para encerrar precisamente la variable a la que se le van a ir pasando los elementos bueno, en este caso de la iteración. Vale, bueno, pues lo dejo en vuestras manos de que decidáis cuál os gusta más. Ruby a mí es un lenguaje de programación que me gusta bastante. Bien, vamos a pasar ahora, vamos a grabar, vamos a pasar ahora a Java, el maravilloso lenguaje Java. Este ya nos lo tenemos que currar un poco más. Yo os voy a enseñar lo que yo hice, evidentemente. Index.java. Con Java sí que el runner code nos va a facilitar mucho porque compila y ejecuta al mismo tiempo. Daos cuenta que un index.java tenemos que ejecutar primero el javac para que compile y genere un class, un punto class, y luego tenemos que utilizar Java para que se ejecute. Con el runner code no nos va a pasar eso, lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos con los anteriores. Control al N y ya tenemos todo ejecutado. Por cierto, voy a aprovechar a limpiarla. Bien. Pues nada, nos creamos una clase pública que se llame index y creamos aquí un public static void main y le vamos a meter un string args y aquí es donde nosotros vamos a empezar a programar pues lo mismo que hicimos antes. Entonces vamos a crear un string que le vamos a llamar resultado y lo vamos a iniciar. Bueno, hay que tener en cuenta que JavaScript sí que es un lenguaje de programación fuertemente tipado. Aquí no le podemos vacilar, ¿vale? Como a los anteriores. Aquí tenemos que seguir estrictamente lo que nos marque el compilador y los errores que nos dé, ir corrigiéndolos todos. Entonces vamos a utilizar el for each de Java, que en este caso también vamos a utilizar como literal esta cadena. Esta cadena va a ser invertida. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar la función split, indicándole que nos lo haga de este modo, ¿vale? Bien, en este caso, si os dais cuenta, bueno, item va a ser el que va a contener. Uso el mismo nombre en todos los lenguajes para no liaros, para que veáis que item va a contener cada uno de los elementos del array que nos va a devolver la función split. Bien, una vez que tenemos esto, no sé por qué me da un error aquí, a ver. Insert statement to complete. Si esto está bien, string item, 2 puntos. Esta cara va a ser. Bueno, tengo que insertar aquí algo. Bueno, eso está claro. Bien, resultado. Más igual, concatenamos. Voy a crear un string builder y me voy a aprovechar del item para invertir esto. Utilizar reverse y luego convierto el string builder a tu string. Y además le concateno esto. Con esto ya lo tengo hecho. Vale, entonces ahora hacemos aquí hacemos un system.out.println y aquí pongo resultado y automáticamente yo esto ya lo tengo. Lo ejecutamos y aquí tenemos la cadena invertida. Como veis, muy parecido al anterior, siempre utilizamos la función split para romper la cadena y salvo esta línea que cambia en muchos, pero si existe la función reverse, existe. Por ejemplo, si yo tengo un string, mismamente resultado, punto, yo aquí busqué función reverse y no existe, no sé por qué no la he implementado. Ocurre lo mismo con Cesar, en una función que, por ejemplo, PHP sí que la valora y crea el strref, pues resulta de que aquí en lenguajes de programación tan avanzados como Java o como Cesar no tenemos esa función. En fin, pues tenemos que utilizar algo que sí la tenga. El string builder sí que lo tiene, es muy fácil de utilizar. Y si os dais cuenta ya implementa la función reverse para invertir el elemento y al mismo tiempo luego sí que tenemos que convertirlo a un string para almacenarlo en resultado que a su vez es un string. Lo concatenamos con el espacio en blanco y ya tenemos la función invertida, la cadena, perdón. Bien, pues lo tenemos hecho en Java.
Como veis, Java hay que currárselo un poco más, pero el número de líneas, salvo, bueno, la propia sintaxis, que es una clase, evidentemente, y que tenemos que implementar el método main, pues por lo demás, el número de líneas es muy parecido al resto de los lenguajes de programación. Vamos a ver C#, nuestro famoso C#. Aquí sí que tenemos que utilizar la consola, no me funciona el Code Runner. Y lo que vamos a hacer es crear vamos a llamarle proyecto. Y vamos a entrar en... perdón. Vamos a entrar... proyecto. No, pero espera. Proyecto como carpeta. Me he equivocado. Borramos esto. Carpeta. Vamos a llamarle proyecto. Vamos a entrar aquí en CD proyecto. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es .NET, como era .NET New Console. Vamos a crear una aplicación de consola. Esto evidentemente tenéis que, para que esto funcione, tenéis que tener el Visual Studio Code, el Visual Studio instalado, ¿vale? Si no, o una extensión de .NET instalada. Aquí ya tengo el Program CS. Aquí está, no sé por qué me lo ponía al final. Bueno, en fin, cosas raras. Bien, ya tenemos aquí la clase creada con el espacio de nombre, etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros vamos a borrar esto porque no lo necesitamos. Vamos a hacer básicamente lo mismo que antes. Voy a utilizar un string resultado. String resultado. Y lo voy a iniciar a vacío. Luego a continuación lo que voy a crear es un string de un array de string que le voy a llamar palabras. Y lo que voy a hacer es voy a poner aquí la cadena. Esto es una cadena. No, ¿cómo era? Esta cadena va a ser invertida. Punto. Evidentemente utilizamos la función split, que la tenemos aquí, y le indicamos el carácter. Ojo con C#. Cadenas, doble comilla, que bueno, aquí podríamos utilizar, aprovechando string.new, no, es empty, aquí, en vez de... esto es la cadena vacía, ¿vale? Eso es exactamente lo mismo. C# sí que yo aquí no puedo poner, si yo pongo aquí comillas simples, automáticamente me va a dar un error, porque me va a decir que es un carácter con demasiados, si nos ponemos aquí, demasiados caracteres en literal de carácter, ¿vale? Doble comilla para strings, comillas simples para caracteres tipo char, como es aquí veis que es un char, y por tanto pongo, de hecho, split, lo que me coge como parámetros es un array de char, es decir, yo puedo separar por algo más que un solo carácter. Bien, para utilizar un for each y una función lambda que a mí me gusta mucho, vamos a convertir este list, a un string, a una lista, vamos a llamarle lista, y vamos a crear un new list de string y vamos a poner aquí palabras. Bien, una vez que tenemos esto, yo lo que voy a hacer es recorrer la lista, .for each, no es este, es, no sé por qué no me aparece aquí for, es que no sé, for each. Y entonces, vaya, escape, item, creamos la función flecha. Y sin olvidar el punto y coma, que aquí sí es necesario. Entonces, para invertir esto, creo un array de char. Temp igual a item.toCharArray, que ya no me aparece aquí. Bueno, pues lo escribo directamente. Tengo un char de array. Utilizo la clase array y el método estático reverse para invertir temp. Y ahora lo que hago es resultado, concateno aquí resultado con new string, y como es un constructor que está sobrecargado, si os dais cuenta aquí tiene pues un montón de diferentes métodos de constructores tipo string sobrecargados, hay uno que me permite incluir un array de chars, que es lo que voy a utilizar yo aquí. Entonces, esto me lo invierte, cuidado que esto simplemente, esta función reverse devuelve exclusivamente si se pudo invertir o no, es decir, no devuelve nada,
Pensé que devolvía true o false si se podía invertir o no, pero bueno, no tiene sentido porque, a ver, siempre se va a poder invertir, salvo que lo que le estemos pasando aquí no corresponda con el argumento que espera. Entonces nos daría un error. Devuelve un void, por tanto, claro, no podemos utilizarlo. Pero esto sí que se le pasa como referencia, por tanto afecta a esto, afecta a este temp y lo va a invertir. Temp ya no contiene el item este, sino que contiene este invertido. Y aquí lo que hacemos es convertirlo a string, porque esto es un temp, no deja de ser un string de tipo char, perdón, un array de tipo char. Por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es convertirlo a string. ¿Cómo? Pues con un constructor que nos, como no lo podemos hacer a través de un casting normal, pues lo que hacemos es utilizar un constructor sobrecargado que nos admita este tipo de parámetro y existe. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es console.writeLine y resultado. Con esto, como veis es un poco más lioso, ya tenemos invertido eso. Ahora ponemos .NET Run y me ejecutará el proyecto. Y nos da unos errores. Bien, vamos a ver qué errores nos da aquí. Para empezar, dice el nombre del tipo del espacio de nombres list. Ah, vale, sí, claro. Uf, esto es verdad, tengo que poner un using. Using. Vaya, using. En este caso es system.collections.generic. Bien, con esto yo creo que vamos a limpiar aquí la consola y volvemos a ejecutar. Yo creo que con eso que ya no debería darnos más errores. Vale, ahora está tardando un poco más, eso es buena señal. Y con que me devuelva la cadena invertida, trabajo hecho. Vale, la tenemos, lo que pasa es que se me olvidó, como siempre, invertirla. Vamos a ver, me falta aquí. Tengo que ponerle así. Ejecutamos otra vez. Y ahora sí, ahora tenemos exactamente lo mismo. Como veis, en este caso es un poco más tedioso invertirlo y quizá valía la pena más crear nosotros una función nativa que lo hiciera, ¿vale? Pero en este caso, bueno, una función más que nativa personalizada nuestra. Pero bueno, tampoco iba a ser mucho más difícil. En este caso, bueno, pues hacemos básicamente lo mismo, es decir, invertimos. Bueno, aquí sí que he utilizado porque utilizo un string de palabras que luego convierto en una lista para utilizar esta función for each, pero esto podía saltármelo, es decir, podía evitar hacer esto, utilizar un for each normal recorriendo el string, recorriendo el array de strings. Pero bueno, me ha gustado porque este for each y esta nomenclatura de función de flecha me gusta mucho. Y me gusta mucho este for each. Esto es una sintaxis que me gusta mucho. Entonces, bueno, sí que me he ganado alguna línea más aquí y he utilizado algún elemento más. Pero en el fondo, bueno, pues sí que es una sintaxis que a mí personalmente me gusta. Pero bueno, eso va en gustos como todo en la vida, ¿no? Entonces sí que podríamos haber recorrido directamente este array con un for each normal. Este no nos lo permite porque tiene que ser una interfaz enumerable, por tanto este no nos permite, digamos, recorrer un array de string, nos va a dar error y tendremos que utilizar el for each con letras minúsculas, pero ya con la sintaxis típica de for each, item, in lo que sea, y utilizar eso. Sería una manera de reducirlo, ¿vale? Bien. Lo tenemos, vamos a pasar ahora a crear lo mismo en Go. Cerramos esto. Esto lo comprimimos y ponemos un... espera, ¿dónde lo está creando? No, lo está creando mal. A ver, tiene que crearlo aquí. Ahí, vamos a ver. Index.go. Y ciérrame proyecto. Y no, sí, vale, perfecto, ahora sí lo creo bien. Bien, con index.go sí vamos a poder utilizar el runner code. Y nada, vamos allá. Aquí ya tenemos que, bueno, hay una sintaxis propia del lenguaje como package main. Tenemos que importar al menos dos módulos que son el fmt para poder imprimir y vamos a utilizar también, creo que el strings. Lo voy a incluir por si lo necesito porque creo que si hay alguna función por ahí que sí lo voy a necesitar. Bien, una vez que tengo esto, voy a crear la función main.
Esto es muy parecido a C, si os dais cuenta. Y lo que vamos a crear es una variable resultado de tipo run. El tipo rune es un tipo un poco genérico, que digamos es un array de caracteres int32 o algo así, me parece, que vamos a tener que convertir, evidentemente. Luego vamos a utilizar un for each, que es index,item. Es exactamente lo mismo que utilizamos en otros lenguajes igual, pero vamos a utilizar la función range y aquí sí strings fields, que fields es exactamente lo mismo que split, porque nos va a devolver, si yo aquí pongo ahora esta cadena va a ser invertida, nos va a devolver, bueno, os lo explico ahora, fields nos va a devolver un array con este elemento, con este individualizado, es decir, separado. No se lo tengo ni que indicar yo, ya coge por defecto el carácter de espacio, ¿vale? ¿Y dónde me lo va a pasar? Bueno, pues lo va a ir metiendo en item, ¿vale? Range, esta función me lo va a ir pasando a item. Este parámetro no lo voy a utilizar, index, porque es index, digamos que es va a enumerar esto como 0, esto como 1, bueno, o creo que empieza en 1, 1, 2, 3, así sucesivamente. Como no lo voy a utilizar, y si no lo utilizo me va a dar error y no me va a dejar compilar, voy a poner el guión bajo y de esta manera pues solventamos ese problema. Bien, para las palabras individuales vamos a crear un array de run con item, ¿de acuerdo? Entonces ya me va a descomponer todo eso en un array, vamos, básicamente. Y luego lo que vamos a hacer es un for index. Vamos a recorrer un for normal desde la longitud de cada una de las palabras, menos 1, evidentemente, porque empieza len obtiene, si tiene 11 caracteres, empieza en 1 hasta el 11. Sin embargo, los arrays aquí van de 0 a la longitud menos 1 siempre. Siempre y cuando el index sea mayor o igual a 0. Y bueno, esto es un bucle normal y corriente, y lo que vamos a hacer es ir recorriéndola en sentido inverso. De esta manera, bueno, pues en resultado lo que vamos a añadir es un append, que lo que hace es anexar a esa cadena la palabra ya, es decir, lo que va a hacer es meter aquí en resultado palabra o palabras, le llamen palabras, perdón, palabras index. Index es el índice que yo estoy utilizando para recorrer este bucle. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo aquí. fmt.println. Y aquí vamos a poner, sí que hay que convertirlo porque como son array de runes, pues tenemos que convertirlo a string, resultado. Bien, bueno, vamos a probarlo antes de nada. Vamos a ir a output. Aquí grabamos y ejecutamos. Y no sé si es eso, a ver, porque aquí sale, sí, creo que sí, a ver, ejecutar. Ah, no, que se está ejecutando. Vale, si es que tarda, lo del Go no sé por qué, pero tarda. Vale, aquí lo tenemos, pero lo tenemos, bueno, no lo hemos separado. No lo hemos separado por los caracteres, pero bueno, básicamente es exactamente igual, ¿vale? O sea, sería simplemente anexar un espacio en blanco para separar los caracteres. Pero bueno, ya veis que lo invierte. ¿Qué hemos hecho aquí? Bueno, el tipo run os recomiendo que lo busquéis en la documentación de Golang para ver exactamente lo que es, ¿vale? Pero ya os digo que es un entero de 32 bits, si no recuerdo mal. Entonces lo que hace es que descompone cada carácter, pero en vez de como una letra, sino como un int32, es decir, como un número correspondiente a cada carácter. Luego este bucle es exactamente el for each de los lenguajes anteriores, exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Fields es el split que nos descompone, digamos, cada una de las palabras, cada una, bueno, pues crea un array con todas estas palabras separadas por el espacio en blanco ya por defecto la propia tal, y el rango lo que nos crea pues evidentemente es un rango desde el primer elemento hasta el último y lo va pasando por item, ¿vale? Aquí lo que creamos en palabras
realmente lo que creamos es que convertimos cada una de estas palabras a un array de tipo run, y luego lo que hacemos es recorrerlo aquí con este bucle, que este ya es un bucle muy parecido a, bueno, pues a los de C o a cualquier otro. Y luego lo que hacemos en esta función, das cuenta que lo que estamos haciendo es recorrer cada una de las palabras, perdón, lo que hacemos es recorrer este array de elementos, es decir, de estos elementos, ¿vale? Porque run lo que hace, bueno, run o rune o no sé cómo se pronuncia esto, runi o la madre que lo parió, lo que hace es descomponer cada uno de los elementos que le estamos pasando, que nos está pasando el for, lo descompone en un array precisamente de estos caracteres int32 que os comentaba. Luego este for lo que hace es ir recorriendo cada uno de los elementos de este array, en este caso de palabras. Palabras cada vez que en cada iteración de este for contendrá una palabra diferente. Y luego lo que hacemos aquí es recorrer letra a letra esas palabras, y a continuación con append lo que hacemos es añadir al resultado las palabras pero invertidas, y luego lo volvemos. Append lo que toma es coge esta variable, coge esta variable que es donde le va a ir añadiendo todas estas letras, y vamos recorriendo con index, vamos recorriendo cada uno de los elementos del array de palabras, y luego al final el resultado va a contener esta palabra, esta y esta invertida, porque básicamente esto sí que es más bien una función personalizada, porque yo en Go no encontré forma de invertirlo de otra manera. No hay un reverse, ni hay un invert, ni hay nada parecido. Entonces, a la antigua usanza, es decir, un bucle, otro anidado, y al final ir recorriendo uno por otro, ¿vale? Sí que con Go no tengo mucha experiencia, la verdad, no es un lenguaje de programación que me guste mucho, la verdad me parece muy raro. Sin embargo, tiene pues bastante trascendencia también en el mundo del backend, y bueno, pues no está mal saberlo, conocerlo, sobre todo la sintaxis, los diferentes tipos que hay. Y por ejemplo, esto del tipo run, pues sí que es algo nuevo, ¿no? Del propio lenguaje. Yo no conocía este tipo, y hubo que investigar por ahí en internet pues la forma de cómo se hace. Y bueno, pues hay algún desarrollador que descomponía estas palabras en un array de run, y luego lo que hacía era que, bueno, esto puede ser un run, pero puede ser perfectamente un tipo char o cualquier otra historia, ¿vale? Por tanto, bueno, tenemos un lenguaje más. A mí Go sí que me parece un auténtico coñazo, y no tan flexible como otros lenguajes de programación como Perl, como Python, es principalmente Python o JavaScript, que son lenguajes de programación bastante más en el sentido de flexibilidad, para mí son los mejores. Bueno, aquí nos quedaría anexarlo, bueno, lo anexaríamos aquí después de este bucle, resultado con la función. Realmente no sé si sería resultado igual a append, pondríamos resultado y aquí pondríamos esto, entiendo. Con esto tampoco, sí, con esto sí me deja. Entiendo que de esta manera funcionaría. Borramos aquí y ejecutamos. Tarda lo suyo, no sé por qué, pero tarda lo suyo. Y una vez que esto, pues entiendo que saldría la frase con el espacio en blanco, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos con Go también esto hecho. Bien, una vez que tenemos esto, ¿qué nos queda? Nos queda PS1. Vamos a hacerlo en PS1 también, es decir, en PowerShell. Y lo vamos a hacer directamente aquí. Vamos a crear un PS1 y vamos a crear una variable de tipo... Vamos a hacerlo muy parecido a como hicimos en C. A ver, el problema de PowerShell, que bueno, aquí me está pidiendo la extensión, pero bueno, creo que no la necesito, que lo va a ejecutar exactamente igual. Bueno, si no, nos vamos al ISE directamente. En PowerShell no me gusta, por ejemplo, utilizar el dólar como pasa con PHP o como pasa también con Perl. No me parece nada, no sé, nada flexible el andar utilizando caracteres especiales para de alguna manera determinar que esto va a ser una variable o que tal. No me gusta mucho, pero bueno, de todas maneras la sintaxis es así y tampoco vamos a entrar a cuestionar este tipo de cosas. Vamos a crear un string y lo vamos a crear como empty. Si os dais cuenta, esto es exactamente lo mismo que hicimos cuando estábamos en C#, en program. Aquí creamos un string resultado y le añadimos este string, que esto es una clase, y esto pues es una propiedad seguramente estática de la propia clase o una variable que contiene pues
tranquila, sencillamente la cadena vacía. Aquí es exactamente lo mismo, lo que pasa es que con una connotación diferente. Vamos a crear aquí esta cadena, va a ser invertida, y luego lo que vamos a hacer es utilizar la función split que existe para romper, digamos, la cadena, bueno, lo mismo que hicimos en los anteriores. Vamos a utilizar el for each. Si os dais cuenta, esto se parece mucho, se parece mucho a la sintaxis no solo de César, sino también de JavaScript, ¿no? Si recordamos en JavaScript, si nos vamos aquí, fijaos que hay un split y luego el for each. Sí que aquí la F va en minúscula, en este caso va en mayúscula, pero bueno, que básicamente es lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es meter como una especie de función lambda, es decir, el contenido del for each que se va a ejecutar. Y lo que vamos a hacer es crear una variable temporal que va a contener esta variable, esta variable que utilizamos aquí es como si fuera el item, pero en este caso no podemos utilizar item, sino que tenemos que utilizar una variable predefinida del propio shell, y es el $_, ¿vale? De esta manera nosotros lo vamos a poder convertir esto a un char array y lo almacenamos en $temp. Una vez que lo tenemos así, pues accedemos a la clase a la clase array y utilizamos el método estático reverse y le pasamos $temp. Una vez que lo tenemos así, simplemente $resultado, concatenamos más igual, y aquí, fijaos, lo primero que tengo que hacer es convertir a string temp. En este caso puedo utilizar, $temp. Puedo utilizar este tipo de connotación cast, pero solo aquí. Luego, si es cierto que esto me va a devolver que no sé por qué lo hace así, pero devuelve todos los caracteres del char array separados por un espacio en blanco. Entonces yo lo que hice fue reemplazarlos con el replace. Esto, para que esto funcione, tengo que encerrar esto entre paréntesis, porque si no, no obtengo, digamos, el IntelliSense de la clase string. En este caso aquí no lo tengo porque no tengo la extensión instalada, ¿vale? Entonces, bueno, voy a utilizar el replace y lo que vamos a hacer es sustituir ese espacio en blanco que le mete el propio shell por el espacio vacío. Y a continuación lo que voy a hacer es concatenar todo esto, que tengo que volver a encerrarlo, el shell funciona así, más, y lo concatenamos con el espacio en blanco. De esta manera ya tenemos la función creada. Y ahora hacemos un write. No voy a utilizar echo porque si no me pone todas las palabras en una línea seguida, o sea, en diferentes líneas. Vamos a utilizar el write host, que es así, y $resultado. Bien, si ahora yo imprimo esto, control alt n, si imprimimos esto, tarda un poquito y luego nos devuelve la cadena ya pues separada, bueno, exactamente igual que los scripts anteriores. Vale, me dice que me da un error aquí. Carácter 5. ¿Dónde puede estar el error? A ver, excepción al llamar a reverse con los argumentos 1. ¿Reverse? Ah, claro, sí, es que es $temp, perdón. Aquí me he equivocado yo. Bueno, que todo sea eso, porque esos son los errores que me alegran el día, porque son muy fáciles de resolver. Hay otro error. Y vuelvo otra vez, excepción al llamar a reverse con los argumentos 1. No, pues en este caso está bien. A ver, to char array, esto está bien escrito. Reverse $temp. ¿Por qué coño? No, espera, no, es que esto que está haciendo aquí. Sí que me da un error, no invierte la variable, pero vamos a ver qué pasa, que no grabé, porque sigue $t, no es $t. Ahora vamos a utilizar esto y bueno, vale, es que no había grabado, pero bueno, si os dais cuenta, invierte
la cadena exactamente igual que hacen los demás, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo no pusiera esto de replace? Vais a ver lo que ocurre con esto, para que veáis que no os engaño. Esto no sé por qué el shell, bueno, sería cuestión de mirar en la documentación, lo que hace, espera, déjame antes grabar, lo que hace es, si os dais cuenta, separa todos los caracteres por un espacio en blanco. Bueno, eso no tiene mucho sentido que haga eso, pero bueno, al iterar pues lo va haciendo. Entonces, la forma de sustituirlo, pues bueno, utilizamos la función replace y ahí tenemos la función, la cadena y con las palabras invertidas. A ver, si os dais cuenta, ya resumiendo que llevamos demasiado tiempo con esto, si os dais cuenta, hemos tocado muchísimos lenguajes de programación. Me hubiera gustado también implementar esa misma función como un procedimiento almacenado en SQL Server. Pero bueno, nos hemos alargado demasiado y la verdad es que son demasiados lenguajes de programación. Si os dais cuenta, básicamente cambiando la sintaxis, pues bueno, la funcionalidad es exactamente igual, es decir, utilizamos el split, ya se llame split, ya se llame explode o ya se llame fields, pero básicamente es lo que estamos utilizando. Y los diferentes lenguajes de programación, pues bueno, tienen su propia sintaxis, evidentemente, y vemos que en unos nos resulta muy intuitivo, especialmente si estamos muy familiarizados con la sintaxis de ese lenguaje de programación, y en otros a lo mejor sí que se podría mejorar el algoritmo, pero bueno, es cuestión de investigar un poquitín, principalmente en Go, que yo no estoy muy metido con él, pues investigar un poco más funciones si os dais cuenta, esta función que he implementado aquí pues es muy personalizada, ¿no? Es un bucle anidado dentro de otro y al final recorremos las palabras de manera invertida y las vamos almacenando en la variable resultado. No es a lo mejor la flexibilidad que nos dan otros lenguajes de programación, pero sí que bueno, sí que el resultado es el mismo. En cuanto a rapidez, bueno, pues no sabría decir realmente porque no he probado, pero JavaScript es bastante rápido, Java, pues ahí va, César parece ser bastante lento, bastante alto, bastante rápido también. PHP y todos estos, a ver, entiendo que son lenguajes muy rápidos, especialmente para hacer estas cosas. La ejecución de Go ya me parece bastante lenta, el shell también me pareció bastante lento con el runner code y sin embargo ejecutándolo aquí directamente esto es bastante rápido. Pero bueno, no era el objetivo no era el objetivo valorar la rapidez de ejecución de los lenguajes de programación, porque además en unos hemos utilizado funciones que a lo mejor no hemos utilizado en otros, principalmente en César, que hemos convertido a mucha array, hemos creado una lista, hemos creado varias cosas. Seguro que se puede hacer a lo mejor con Link bastante más rápido. Vamos, estoy convencido de que se puede hacer, pero bueno, lo hemos sacado en todos los lenguajes y ahora queda de vuestras manos pues decidir cuál os gusta más o cuál os gusta menos. Para mí ha ganado Python sin ninguna duda, la sintaxis es mucho más corta y en 2 líneas tenemos justo lo que queríamos. Perl tampoco va muy allá porque también pues esto me gusta. Evidentemente Java pues no está mal, utilizando esta clase Stream Builder. Y ya os digo, lo de César sí que se podría comprimir un poco más. Pero bueno, esto van gustos, ¿vale? Realmente aquí lo que hemos hecho sí que hemos creado, nos hemos aprovechado de este reverse que tiene la clase array, pero bien podríamos, pues lo que os dije con todos los lenguajes de programación, implementar la función nosotros personalizada y anidar ahí un par de bucles y hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, en este caso lo hemos implementado así. Yo espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis algo que comentar lo escribís libremente y si veis algo que se pueda mejorar, pues evidentemente todo es bienvenido. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.